Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la interpretación del derecho penal. Esta es la lección número 8 del programa y en la misma, bueno, vamos a estudiar en qué consiste la interpretación, cuáles son los medios que se utilizan para la misma, los resultados, cuál es la finalidad y cuál es el objeto de la interpretación. Y bueno, vamos a también utilizar ciertos ejemplos prácticos para precisamente aplicar esos conocimientos que vamos a encontrar sobre el tema de la interpretación, o que voy a darles, perdón, sobre el tema de la interpretación. Bueno, interpretar no es otra cosa que interpretar la ley no es otra cosa que desentrañar su significado, desentrañar su contenido, es decir, es poder, antes de aplicar la ley a un caso concreto, establecer si lo que dice el legislador de alguna manera tiene soporte, se corresponde con lo que ocurrió en la realidad y que, bueno, que es a lo que pretendemos aplicar la ley. O sea, para poder aplicar, como dije hace un momento, tenemos que interpretar, desentrañar el significado, el contenido, es decir, qué dicen las palabras, cuál es el sentido que tienen desde el punto de vista gramatical, cuál fue el propósito que tuvo el legislador al momento de crear esa disposición. ¿Tiene la ley una voluntad particular? Bueno, ¿cuál sería esa voluntad particular? Bueno, todas esas son preguntas que nos vamos a hacer nosotros al momento de interpretar. Como dije, la interpretación es el presupuesto de la aplicación de la ley. Para poder nosotros aplicar la ley, imponer una pena, imponer una medida de seguridad a un caso concreto, nosotros tenemos que, bueno, determinar si ese caso, ese hecho que nosotros tenemos demostrado o que se ha demostrado es decir, durante el juicio, en el caso que estemos desempeñando la función de jueces, ese hecho que está allí demostrado o que nos dan en el momento, no sé, de una evaluación, es decir, de un examen, que yo les diga, bueno, este es el caso. Bueno, si ustedes van a responder ese caso y necesariamente tendrán que tomar su código penal, buscar las disposiciones que pudieran ser aplicables a ese caso y interpretarlas a los fines precisamente de saber cuál de esas disposiciones, cuál de esas reglas es la aplicable al caso concreto. Fíjense ustedes, bueno, vamos a plantearnos un problema y planteándonos un problema quizás esto se entienda mucho más. Imagínense ustedes una persona que entra a una tienda y en esa tienda, bueno, está viendo la ropa, viendo pantalones, camisas, y bueno, toma un pantalón, toma una camisa, la mete en su bolso y sigue caminando por la tienda, por un lado, para el otro, y luego muy tranquilamente trata de salir de la tienda. En el momento que sale de la tienda, lo llama el vigilante. Mira un momentico, déjame revisarle el bolso, y le encuentra allí el pantalón, la camisa, etcétera, etcétera. La pregunta es, bueno, este es el hecho, y este hecho está probado. Si fuera un juicio, bueno, esto tendría que estar comprobado con testigos, con las cámaras, etcétera, etcétera. Y si es en una evaluación, en un examen que pudieran ustedes estar resolviendo, bueno, todo esto que les estoy diciendo está plenamente demostrado. O sea, uno parte del hecho probado para determinar luego si es aplicable o no es aplicable una norma y en su caso, dependiendo de si es aplicable, bueno, señalar las razones, los motivos y bueno, y si fuese un juez, imponer la pena al caso concreto, castigar el hecho en el caso concreto, siempre y cuando, claro, se haya demostrado la culpabilidad del autor. Entonces, bueno, en ese caso que estoy planteando, la pregunta sería, bueno, el artículo 451 del Código Penal sería aplicable a este supuesto. Ese artículo 451 es el que define el delito de hurto. El delito de hurto consiste, dice aquí, en apoderarse de un objeto mueble, quitándolo sin el consentimiento de su dueño del lugar donde se encontraba, con la finalidad de aprovecharse de él. Ese es a grandes rasgos lo que dice el 451. Vamos a leerlo de todas maneras. Dice: todo el que se apodere de algún objeto mueble perteneciente a otro para aprovecharse de él, quitándolo sin el consentimiento de su dueño del lugar donde se encontraba,
donde se hallaba, será penado con prisión de tantos a tantos años. Bueno, la pregunta es, bueno, en este caso, ¿es aplicable esta disposición? ¿Se apoderó esta persona del objeto, en este caso sería de la camisa, de los pantalones? ¿Se había apoderado o no se había apoderado todavía? Fíjense que estaba apenas saliendo de la tienda. Para nosotros llegar a una conclusión, tenemos que interpretar. Porque fíjense ustedes que algunos quizás están pensando, y bueno, mira, cuando él agarró el objeto, él ya lo tomó. Apoderarse es tomar un objeto, agarrar el objeto. Otros dirán, sí, pero es que no lo sacó del lugar donde estaba el objeto, donde estaba vendiéndose el objeto. Es decir, el pantalón, la camisa. Otros contraargumentarán y dirán, sí, bueno, pero aquí lo que dice en este 451 es que se apodere, que tome el objeto y lo quite sin el consentimiento de su dueño. No tenía el consentimiento del lugar donde se encontraba y bueno, estaba en una parte de la tienda y lo llevó a otra parte e incluso lo estaba sacando ya de la tienda, iba a irse de la tienda esta persona. Claro, sabemos que es un ladrón. Pero la pregunta sería si este delito se configuró o no se configuró en el caso concreto, si está consumado o no está consumado, si es perfecto o no es perfecto este hecho punible. Porque como veremos más adelante, los delitos también quedan en grado de tentativa. ¿Qué significa que queden en grado de tentativa? Tentativa, intentar. O sea, es decir, a veces usted va a ser castigado no solamente por perfeccionar, por consumar por completo un hecho punible, sino simplemente por intentarlo. Es decir, a veces se le podrá castigar solamente por haber intentado cometer un hecho punible. Claro, la pregunta sería aquí, bueno, ¿esta persona intentó apoderarse o se apoderó? Pero para llegar nosotros a una conclusión, allí es donde yo quiero llegar, para llegar nosotros a una conclusión tenemos que interpretar la ley. La interpretación es innecesaria, es necesaria. Siempre tenemos que interpretar. Un texto, fíjense, puede parecer muy claro, un texto legal, es decir, un artículo del Código Penal, una regla del Código Penal, puede parecer muy clara, muy sencilla, las palabras, mira, pueden ser muy simples, su entendimiento en el lenguaje común, pero desde el punto de vista jurídico tenga que quizás dársele un significado un tanto más amplio o un poco más restringido. Es decir, siempre es necesario interpretar la ley, es indispensable, porque por más claro que sea un texto legal. Ahora, debo de todas maneras, recordarles que autores como Beccaria en su momento consideraron que los jueces no debían interpretar. Esto es una opinión, esto era un principio, un postulado, uno de los postulados básicos de Beccaria, que hay que entenderlo en su momento histórico. ¿Por qué hay que entenderlo en su momento histórico? Bueno, porque en aquel tiempo, es decir, en los tiempos del antiguo régimen, los jueces, cuando, entre comillas, interpretaban, lo que hacían era distorsionar el significado, el sentido de la ley, lo ampliaban, lo extendían mucho más allá de lo que podría decir textualmente, gramaticalmente la ley. Claro, y esto degeneraba en autoritarismo, en arbitrariedad. Los jueces terminaban convirtiéndose de alguna manera en legisladores, es decir, ellos lo que decidían eran los que terminaban decidiendo cuál es el comportamiento prohibido. Y por eso es que Beccaria decía, no, los jueces no deben interpretar, los jueces lo que deben hacer es un silogismo perfecto, es decir, ellos deben, al hecho determinar si el hecho se adecúa o no se adecúa a la norma, y si se adecúa a la norma, aplicar la sanción respectiva, y si no se adecúa a la norma, punto, pero sin hacer ningún tipo de interpretación de aquello que dice la ley. Es decir, lo que dice la ley hay que respetarlo, los jueces deben respetarlo porque esa es la voluntad popular, es la voluntad del legislador y el juez no se puede convertir en legislador. Mire, estos razonamientos de Beccaria quizás uno pudiera decir, bueno, aquí en Venezuela, que hay tanta arbitrariedad por parte de los jueces, debería seguir pensándose que los jueces no interpreten. Miren, hay que decirlo, o sea, necesariamente tienen que interpretar. Es que los jueces lo hagan mal,
que realmente que pueda degenerar en esto en arbitrariedades. Sí, es verdad, es posible, pero los jueces tienen que interpretar y para ello lo importante sería que se apoyasen en la doctrina, en la jurisprudencia, en el estudio del derecho penal. Lamentablemente, pues las interpretaciones en la práctica terminan degenerando en la opinión personal, en lo que le parece al juez en el caso concreto, pero bueno, que esto ocurra, que estos problemas ocurran, que tengamos esta realidad, no significa que uno tenga que terminar apoyando el pensamiento de Beccaria, decir que no debe interpretar. No, los jueces claro que deben interpretar. Y tienen que interpretar porque los jueces son garantes de la Constitución. Son garantes de los derechos, de las garantías constitucionales. Y si una norma, una regla jurídica, es contraria a la Constitución, bueno, pues el juez está obligado, pues, después de interpretar a esa disposición y darse cuenta que colide, que choca con la Constitución, pues el juez está obligado a no aplicarla, de acuerdo a lo que hemos visto anteriormente, nos señala el Código Orgánico Procesal Penal, el control difuso de la Constitución. Es decir, en un Estado de Derecho, si esto fuera realmente un Estado de Derecho, en un verdadero Estado de Derecho, pues mira, es necesario, es indispensable que los jueces interpreten la ley. Claro, el temor de Beccaria hay que mantenerlo en el sentido de que los jueces no pueden distorsionar lo que dice la ley. Eso sí es verdad, no pueden distorsionar lo que dice gramaticalmente un texto legal, pero los jueces sí deben tratar de desentrañar el significado, el contenido, el por qué, el para qué se creó una determinada norma jurídica y que para eso, claro, se apoyarán generalmente en el concepto de bien jurídico. ¿Para qué fue creada esa norma jurídica? Y dependiendo de si en el caso concreto, esa razón de ser se materializa, bueno, aplicar esa norma, pero si no es así, independientemente de lo que parezca o lo que diga literalmente la ley, si eso no coincide con la voluntad, con lo que quiso el legislador, con lo que quiere la ley, pues el juez entonces no debería aplicar, aunque literalmente pareciera que debiera aplicar. Por eso es la importancia que tiene la interpretación. Entonces, ¿es necesario interpretar? Sí, es indispensable la interpretación de la ley. El punto siguiente, es el objeto de la interpretación. El objeto de la interpretación, son los textos legales, es decir, las normas de derecho positivo. Nuestro derecho es un derecho escrito y por lo tanto, sobre la norma escrita, sobre la ley penal, sobre lo que en su momento hablamos que era la norma de sanción, sobre ello es que va a recaer la interpretación. Cuando uno habla de objeto a la interpretación, a lo que se refiere es a aquello que ha de interpretarse. Entonces, ¿qué es lo que ha de interpretarse? Las normas de sanción, las leyes, las normas que también sabemos que hay normas interpretativas. Esas normas interpretativas también tienen que interpretarse. Toda disposición legal ha de interpretarse. Entonces, ¿cuál es el objeto de la interpretación? Los textos legales, podríamos decir, en su conjunto. Una cosa es el objeto de la interpretación y otra cosa son los fines de la interpretación. O sea, aquí sí vamos a responder a la pregunta, es decir, ¿para qué se interpreta o qué es lo que yo he de buscar en el momento de interpretar? ¿Por qué razón yo interpreto la ley? Y aquí, en cuanto a este punto, en cuanto a este tema de los fines de la interpretación, hay dos grandes posiciones o dos grandes teorías. La primera es la teoría subjetiva y en segundo lugar tenemos la llamada teoría objetiva. ¿Qué es lo que dice la teoría subjetiva de la interpretación? La teoría subjetiva de la interpretación entiende que cuando uno interpreta, lo que ha de tratar de hallar, de encontrar, es la voluntad del legislador histórico, de aquel que creó la ley. Es decir, si el artículo 451 fue creado en 1926, cuando se creó cuando se redactó por primera vez, este Código Penal,
el Código Penal que tenemos vigente, que es de 1926, con algunas reformas. Pues entonces, la pregunta que nos haríamos, la primera que tendríamos que hacernos de acuerdo a esta tesis es, bueno, ¿fue la voluntad, cuál es la voluntad del legislador? Al crear esta disposición, ¿fue la voluntad del legislador, si fuéramos a aplicarle al caso que plantea al comienzo este artículo, fue la voluntad del legislador o hubiera sido la voluntad del legislador aplicar este artículo a ese caso, a ese hecho que tengo probado, el del sujeto que trató de llevarse la camisa, el pantalón del mercado, de la tienda? Bueno, esas son las preguntas que uno se haría asumiendo la teoría subjetiva. Esta teoría subjetiva es la que de alguna manera pareciera asumir el artículo 4 del Código Civil, cuando dice que a la ley debe atribuírsele el sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras, según la conexión entre ellas, entre sí, y la intención del legislador. O sea, cuando uno habla de la intención del legislador, pues entonces ahí lo que se estaría refiriendo es, como les dije, pues a la teoría subjetiva. La teoría objetiva entiende que una vez que se ha creado la ley como obra humana asume o adopta o le nace una voluntad particular. Es decir, que una cosa es la voluntad del legislador histórico y otra cosa será la voluntad de la ley, el sentido que tiene la ley, el sentido de regulación, el sentido actual, el sentido más vigente. Es decir, se considera que las leyes, una vez que han sido creadas, como que se distancian de su creador y tienen un sentido, una intención, una voluntad propia. Y la idea de la interpretación sería tratar de rescatar, de encontrar esa voluntad particular, esa voluntad específica que tendría la ley. ¿Cuál de estas dos posiciones vamos a decir que nosotros que es la que debe ser asumida? Fíjense, quizás la teoría subjetiva sea la más criticada. Se ha dicho, bueno, entre otras cosas, vamos a mencionar algunas críticas. Se ha dicho, bueno, eso de que quién es el legislador, porque se habla del legislador, pero es que el legislador no hay uno solo, legislador hay muchos legisladores. Es decir, ¿cuántos diputados de la Asamblea Nacional tenemos en este momento? Entonces no hay un solo legislador, si es por eso. Y además, el legislador, entre comillas, no es el que hace la ley, las leyes las hacen unos proyectistas, unos abogados, unos especialistas. Entonces quizás a los que habrían que preguntarle cuál es la voluntad que ellos tenían fue a ellos. O sea, son críticas que se hacen a esta posición. Se dice que no hay un solo legislador, que hay muchos legisladores y que incluso quienes hacen las leyes son ciertos abogados que hacen los proyectos, que las redactan y que tendrían un determinado propósito, una determinada finalidad al redactar de determinada manera la ley. Otra crítica es que las leyes, es decir, que la voluntad del legislador puede de alguna manera desconectarse de la realidad porque por ejemplo, puede ocurrir que un caso en el momento actual no haya sido o no haya podido ser pensado de ninguna manera por el legislador en el momento que creó la ley. Entonces, si fuésemos a aplicar la ley teniendo en cuenta la voluntad del legislador, pues tendríamos que decir, bueno, entonces como esto no se lo pudo representar el legislador en aquel momento, la ley no es aplicable a este momento, siendo que a lo mejor es necesario que tuviera que aplicarse la norma en este momento. Vamos a pensar en un caso. Fíjense, actualmente se utilizan en ciertos sitios, en ciertos lugares, en lugar de una llave en el sentido que lo conocemos todo, una llave de metal, se utilizan tarjetas electrónicas que abren y cierran puertas. Bueno, imagínense ustedes un caso, por ejemplo, de hurto, en el cual el autor se haya valido de una tarjeta electrónica que permitía abrir una puerta, no sé, la falsificó o simplemente se apoderó de ella de manera ilegítima. Fíjense, en el artículo 453 del Código Penal
en el numeral quinto, se tipifica el delito de hurto con llave falsa. Dice, si para cometer el delito de hurto, que es el que de apoderarse de un objeto mueble perteneciente a otro, el que menciona al comienzo, que está previsto en el artículo 451, si para cometer el hecho, dice aquí, o trasladar la cosa sustraída, el culpable ha abierto las cerraduras, sirviéndose para ello de llaves falsas o de otros instrumentos, o valiéndose de la verdadera llave perdida o dejada por su dueño, o quitada o indebidamente habida o retenida. Fíjense, he mencionado este artículo, ¿por qué? Bueno, porque si fuese una tarjeta electrónica, cabría, de lo que se valió el ladrón para ingresar al lugar y tomar el objeto, bueno, uno tendría que preguntarse, bueno, si lo que hay que encontrar en la interpretación es la voluntad del legislador histórico, bueno, aquí habla de llave, pero en los tiempos, en 1926, en los tiempos en que se creó esta disposición, en que sí, es decir, que el legislador habría creado esta norma, no existían llaves electrónicas, no existían esas tarjetas electrónicas, las puertas pues siempre se abrían con llaves de metal, con lo que conocemos tradicionalmente como una llave. Entonces, siendo esa, y la cerradura, habría que entenderla también en el sentido tradicional, no como un sistema al cual se le mete la tarjeta. Entonces, tendríamos que decir nosotros, bueno, entonces esta agravante no es aplicable porque eso, la voluntad del legislador no podía ser esa. Si hiciéramos eso, si dijéramos que no se aplica, no tendría que aplicarse esta norma, seguramente pensaríamos a su vez o nos sentiríamos mal porque creo que estaríamos cometiendo o pensaríamos que estaríamos cometiendo una injusticia en el sentido de que pareciera que lo que actualmente, lo que en aquel momento, se considera una llave, actualmente, es decir, con los avances que ha habido en la tecnología, también podría considerarse como llave la tarjeta electrónica. Entonces, siendo de esa manera, oye, pareciera que, no sé, que la razón de ser en aquel momento para castigar con más severidad al que se utiliza una llave falsa, se reeditaría en los actuales momentos con el tema de la llave electrónica o con el tema, fíjate como lo llamo yo llave, aunque no es una llave en el sentido estricto de la palabra, con el tema de la tarjeta electrónica. Entonces, no sé, no nos sentiríamos muy bien, creo yo, si dijésemos que este hecho no podía interpretarse en el sentido de aplicar el 453 numeral quinto que contiene pues un agravante para el delito de hurto. Entonces, bueno, esa es otra crítica. Ya después vamos a resolver cómo es lo que debería, cómo se debe resolver, cómo se deben solucionar estos problemas. Otra objeción es que la única manera que quizás a lo mejor, pero ya vamos a ver en qué consiste la objeción, que la única manera en que podría uno asumir esta tesis sería, es decir, leyendo la exposición de motivos que tiene la ley. Claro, el problema, y aquí es donde viene la crítica, es que no todas las leyes tienen exposición de motivos, y entonces al no tener exposición de motivos, pues mira, pues no habría, entonces no habría manera, no habría forma de interrogar al legislador para conocer el significado, el sentido de la ley. Mucho más, fíjense, cuando las leyes penales datan de hace tanto tiempo, pues se hace prácticamente imposible conocer la voluntad del legislador cuando no hay una exposición de motivos, si fuera el caso que no hubiera una exposición de motivos, porque la mayoría de los legisladores pues ya estarán muertos o estarán muy viejos y realmente, tampoco es que como que vayamos a interrogar a un legislador y mira qué fue lo que usted quiso, etc. Eso tampoco representará el sentido el sentido de regulación que pretendió dárselo en un momento cuando fue aprobada la ley. Entonces, estas son, a grandes rasgos las objeciones, las críticas que se le han hecho a la teoría subjetiva. ¿Cuál es la crítica que se le puede hacer a la teoría objetiva? Que es una crítica muy poderosa.
y que es una crítica que es la que ha conducido de alguna manera pues a mantener la polémica entre ambas posiciones. Bueno, la crítica que se hace es que, claro, que cuando se habla de la voluntad de la ley, del sentido del actual de la ley, de que hay una voluntad o propósito que puede ser distinto a la voluntad del legislador, más amplio que la voluntad del legislador, claro, eso permite, pues, o permite que se pueda colar la arbitrariedad, la discrecionalidad de los jueces. Entonces, y eso más o menos lo que quiso decir Beccaria también en su momento. Es decir, que cuando me hablan a mí de la voluntad ahí, uno dice, bueno, mira, pero es que literalmente eso no es lo que dice, pero es que la voluntad de la ley actual es esta. Claro, entonces pareciera bueno, que esa desconexión estaría legitimada porque hay una voluntad actual, un propósito actual, que quién sabe cuál sería, que ¿sabes? Los abogados lo conoceríamos, y quizás solamente algunos abogados, una voluntad actual, una voluntad secreta que estaría desconectada por completo de lo que dice literalmente la ley. Claro, eso es una crítica válida, claro, en la medida que que con el tema o que hablando de la voluntad de la ley como fin de la interpretación pretenda tergiversarse por completo, desnaturalizarse por completo lo que dice textualmente, lo que dice literalmente la ley. Claro, si ese es el caso, claro, la crítica a esto de la voluntad de la ley, es decir, a que el fin de la interpretación sea la voluntad de la ley, tendría cierto sentido. Pero cuando uno entiende que la voluntad de la ley, o que cuando se hace una interpretación determinando la voluntad de la ley, no puede ir más allá de lo que significa la ley desde el punto de vista literal, bueno, entonces ya de esa manera va desapareciendo un poco la objeción, el significado de la objeción. Es decir, yo puedo decir, bueno, un momentico, la voluntad de la ley es esta, pero esa voluntad de la ley, cualquiera tendrá que poder confrontarla con lo que dice literalmente, textualmente la ley, y que no haya una desconexión, que no vaya a ser, es que, momentico, la ley dice blanco, y entonces yo, por medio de mi interpretación, mi interpretación de acuerdo a la voluntad, entre comillas, de la ley, digo, no, eso es negro, independientemente que la ley diga blanco. No, eso no puede ocurrir, por lo menos desde el punto de vista actual, en un Estado de Derecho, en un Estado social y democrático de derecho, eso no puede ocurrir en el momento de interpretar. Entonces, ¿cuál es la posición que nosotros vamos a considerar debe asumirse en la interpretación de la ley? O sea, ¿cuál es el fin de la interpretación? Mire, yo creo que la posición más correcta es la teoría objetiva, es decir, no la teoría subjetiva, sino la teoría objetiva, es decir, que el fin de la interpretación es encontrar la voluntad de la ley. Ahora, pero esa voluntad de la ley no es otra cosa que la propia voluntad del legislador. Eso es lo que quisiera, a lo que quisiera llegar. O sea, no es otra cosa que la voluntad del legislador histórico, pero el juez lo que tiene que tratar de hacer es una apreciación, una valoración, y tratar de imaginarse, es decir, que aquel hecho que está conociendo, aquel hecho al cual, entre comillas, debe aplicarle la ley, si ese hecho realmente se ajusta a lo que dice la ley, desde el punto de vista del legislador, pero en la época actual, en este momento, o sea, es decir, el juez va a valorar, oye, si el legislador estuviera vivo, él diría que a este caso es aplicable la ley actual, la ley tal cual como está prevista en este momento. Ese es el razonamiento que debería hacer el juez. Siempre, en todo caso, respetando el sentido literal, el sentido gramatical, es decir,
lo que llamamos allá más adelante, creo que lo hemos hablado en otra clase, el sentido literal posible del texto legal. Es decir, la ley tiene un sentido literal posible. El legislador se vale de palabras. Bueno, esas palabras tienen un significado. El diccionario le puede dar 1, 2, 3 significados. El lenguaje común, en el lenguaje común puede entender pues también 1, 2, 3, 4 significados. Bueno, que a final de cuentas el lenguaje común es el mismo lenguaje del diccionario. Bueno, dentro de esos significados yo puedo interpretar, encontrar la voluntad de la ley. Lo que no puedo es desnaturalizar esos significados, ir más allá de esos significados posibles que establece la ley. Es decir, que esos significados posibles, que tiene la ley desde el punto de vista gramatical. Eso es lo que yo no puedo hacer en el momento de interpretar. Pero, como les digo, bueno, si la ley tiene una voluntad, esa voluntad, por ejemplo, en el caso del derecho penal, es la de proteger un determinado bien jurídico. O sea, la intención del legislador fue proteger un determinado bien jurídico. Ahora, claro, pueden haber distintas formas de ataque al bien jurídico, sí, pueden haber, y pueden haberse en el momento actual creado formas de ataque para el bien jurídico que en el tiempo pasado, por ejemplo en 1926, eran impensables, como por ejemplo esto que estoy diciendo de la tarjeta electrónica. Bueno, cuando yo interpreto la ley, yo tengo que decir, bueno, un momentico, es verdad, esta forma de ataque al bien jurídico no se la pudo haber representado el legislador en 1926, pero esto es un ataque, o sea, un ataque al bien jurídico. A ver, la tarjeta cumple la misma función de defensa del bien jurídico que lo cumplía la llave. Uno puede decir, oye, sí. Oye, ¿y qué fue lo que hizo el ladrón? Se valió de un instrumento que de alguna manera permitía deshacer la defensa que significa la llave, que significa la cerradura para el bien jurídico. Sí, lo hizo. Aunque eso no haya sido previsto por el legislador en 1926, oye, de alguna manera se está produciendo la misma ofensa para el bien jurídico, y por esa razón, dentro del contexto actual, puede ser aplicada esta disposición. Oye, profesor, pero es que una tarjeta electrónica no es una llave. Oye, pero fíjense, ¿cuántos de ustedes quizás hayan dicho, es que eso es una llave electrónica? Escuchando este video, quizás han dicho, pero es que eso es una llave electrónica, no hay ningún problema para interpretar. No, sí hay problema para interpretar, pero puede interpretarse precisamente, puede dársele el significado, es decir, de llave a esa tarjeta electrónica, porque cumple la misma finalidad, cumple el mismo cometido que una llave. Igual que el sistema tiene el mismo sentido, el mismo significado, es decir, cumple la misma misión que una cerradura. Entonces, siendo de esa manera, pues no debería existir problema para, en un caso como el que he planteado, aplicar la agravante del 453 numeral quinto del Código Penal. Haciendo una interpretación, como vamos a ver más adelante, teleológica del texto legal, o sea, una interpretación en la cual vamos a tratar, lo que hemos tratado, mejor dicho, es de encontrar la voluntad de la ley. La voluntad de la ley no puede en ningún caso desnaturalizar o ser contraria a la voluntad del legislador histórico. Es decir, ¿el legislador histórico quiso proteger un bien jurídico? Sí. Ahora, que él pudo no haberse planteado ciertas hipótesis, ciertos casos que se plantean en la actualidad, bueno, es verdad también, pero la misión del juez será simplemente determinar si en estos casos que no previó el legislador, bueno, es decir, el sentido de protección que quiso imprimirle el legislador en aquel momento es aplicable en los actuales instantes, en los actuales momentos. Eso es lo que debería en todo caso hacer el juez, y ese sería el sentido de la interpretación teleológica, que siempre habrá de tener como límite el sentido literal posible. Es decir, no es que esta es la voluntad de la ley, como es la voluntad de la ley, aunque la ley diga esto, yo le voy a dar este significado. No, o sea, eso no podrá hacerse. Sin embargo, claro, veremos más adelante que en ciertos casos, podrá quizás la ley literalmente decir algo, pero que se ha extendido demasiado la ley al decir
al decir algo y desde un punto de vista teleológico se tenga que restringir, limitar ese significado. Eso también lo vamos a ver más adelante. No siempre se va a extender el sentido, el significado de la ley, sino que a veces, o sea, tomando en cuenta la voluntad de la ley en sentido estricto, sino que a veces también podrá restringirse el significado, el sentido de la ley. Bueno, vamos a hablar ahora de los sujetos de la interpretación, los medios de la interpretación y de los resultados de la interpretación. Fíjense, estos tres puntos, sujetos, medios y resultados, se pueden traducir en clasificaciones o en diferentes clasificaciones de la interpretación. Podemos decir, que la interpretación puede clasificarse de acuerdo a los sujetos, que la interpretación puede clasificarse de acuerdo a los medios, es decir, a los instrumentos de que se puede valer el intérprete al momento de interpretar, y también que la interpretación se puede clasificar de acuerdo a los resultados. Podemos verlo de esa manera o simplemente estudiarlo en el sentido que lo he mencionado, ¿no? Los sujetos, los medios y los resultados, y no hablar de las clasificaciones. Puede verse de las dos maneras. Sujetos de la interpretación. ¿Quiénes son sujetos de la interpretación? ¿Quiénes pueden interpretar? Puede interpretar el legislador. El legislador puede en la ley establecer el significado de determinadas palabras, determinados términos, es decir, darles un sentido a ciertos términos, a ciertas expresiones. Por ejemplo, a ver, en el Código Penal, que yo recuerde, hay varios. En el artículo 228, del Código Penal, se define lo que ha de entenderse como un arma a los fines del delito o de los delitos de homicidio y del delito de lesiones. Creo que es el 428, no sé si dije 228, es el 428. Este artículo que dice, vamos a buscarlo. Dice, para los efectos de los capítulos de este título, que son homicidio y lesiones, se reputan armas, además de las de fuego y de las blancas, los palos, piedras y cualquiera otros instrumentos propios para maltratar o herir. O sea, es decir, que a los fines de aplicar agravantes, el agravante de un uso de arma para cuando se le da muerte a una persona o se hiere a una persona, pues entonces esto es lo que se va a entender como arma y no solamente las armas de fuego y las armas blancas. El legislador aquí ha establecido una regla de interpretación en la ley. Es decir, esto es lo que llamamos una forma de interpretación auténtica, o es lo llamada interpretación auténtica. Interpretación auténtica es la que hace el legislador. O sea, el primer sujeto de la interpretación, entonces, es el legislador. Otro ejemplo, aquí en el Código Penal que me estoy recordando, fíjense, en el artículo 77, en el numeral primero, el legislador define lo que es la alevosía como agravante. Dice aquí el 77, numeral primero, hay alevosía cuando el culpable obra a traición o sobre seguro. Es decir, que la palabra alevosía ha de tener ese significado. Esto es una agravante muy seria de responsabilidad penal en delitos contra las personas. Cuando vean derecho penal especial, van a ver, van precisamente a estudiar que en el artículo 46, numeral primero del Código, se castiga con enorme severidad el delito de homicidio calificado. Y dentro de las hipótesis de homicidio calificado, algunas de las razones por las cuales se incrementa, se castiga con tanta severidad el delito de homicidio, está la alevosía. Eso lo dice, fíjense, el numeral primero señala del 406, dice 15 años a 20 años de prisión a quien cometa el homicidio por medio de veneno o de incendio, sumersión u otros los delitos previstos en el título séptimo de este libro, con alevosía o por motivos fútiles o innobles. Entonces, claro, cuando dice, bueno, ¿y qué es la alevosía? Bueno, uno para saber qué es la alevosía, uno tiene que remitirse
al artículo 77 en el numeral primero y ahí va a encontrar la definición de analogía que lo hace el legislador en una norma interpretativa. Es decir, hay una regla, cuando se establece una regla de interpretación en la ley, eso es una interpretación auténtica. Interpretación auténtica es la que hace el legislador. ¿Quiénes más son sujetos de la interpretación? Bueno, sujetos a la interpretación, bueno, es también la doctrina, los autores que estudian el derecho penal, pues Arteaga, Grisante, su momento el maestro Mendoza, es decir, aquellos que hacen estudios sistemáticos de las leyes penales, bueno, eso, la interpretación que ellos hacen de esas leyes es lo que vamos a llamar una interpretación doctrinaria. Es decir, así como hay una interpretación auténtica, hay también una interpretación de carácter doctrinal o doctrinaria, que es la interpretación que hace la doctrina. Otro sujeto de la interpretación, entonces, son los que hacen ciencia del derecho penal. Y por último, tenemos la interpretación judicial. O sea, ¿quiénes son sujetos también de la interpretación? Los jueces. Los jueces, que son los que aplican la ley a los casos concretos. La interpretación que hacen los jueces se le llamará entonces interpretación judicial. La interpretación judicial, al igual que ocurre con la interpretación doctrinal, no es obligatoria, salvo, bueno, como lo he mencionado en otras oportunidades, salvo el caso de la jurisprudencia de la Sala Constitucional, que en materia de derechos humanos es vinculante por orden, por mandato constitucional, salvo ese caso, la interpretación jurisdiccional, la interpretación judicial no es vinculante, como lo es tampoco la interpretación doctrinaria. La única interpretación que sería vinculante, por lo menos en principio, sería la interpretación auténtica, la que hace el legislador. ¿Y por qué digo en principio? Claro, porque esas reglas de interpretación que establece el legislador, que tienen que ser también objeto de interpretación, o sea, tienen que ser interpretadas tanto doctrinaria como judicialmente, y por eso, claro, su sentido de obligatoriedad se vería en todo caso siempre de alguna manera atenuado, el sentido de obligatoriedad de la interpretación auténtica, porque no es que lo que diga textualmente el legislador en una regla interpretativa es lo que es el sentido que debe dársele a esa regla interpretativa, ¿no? Sino que más bien esa regla interpretativa tiene que ser objeto a su vez de una interpretación teleológica, tratar de desentrañar cuál fue el sentido, la voluntad que tuvo el legislador al establecer dicha regla. O sea, toda norma, todo texto legal tiene que ser interpretado, incluso un texto legal que lo que contenga es una regla de interpretación. Entonces, en conclusión, ¿quiénes son los sujetos de la interpretación? Bueno, los jueces, los científicos del derecho, los dogmáticos y el legislador. Medios de la interpretación. Miren, los medios de la interpretación son los instrumentos de lo que se vale el intérprete para precisamente encontrar el sentido, la voluntad de la ley, es decir, para poder desentrañar el significado que tiene una norma de cara a su aplicación a un caso concreto. O sea, esos medios de la interpretación son, en primer lugar, el llamado medio literal y, en segundo lugar, el llamado medio teleológico. También uno podría decir, bueno, no son medios sino métodos. Bueno, también vale la expresión método. Habría entonces el método literal y el método teleológico para la interpretación. O sea, teniendo en cuenta los medios, el medio literal y el medio teleológico, uno podría entonces clasificar la interpretación en interpretación literal por una parte e interpretación teleológica por la otra parte. En la interpretación literal, ¿qué es lo que hace el intérprete? ¿O qué es lo que hará el intérprete? Bueno, tratará de, valiéndose del diccionario y valiéndose de las reglas de la gramática, tratará de desentrañar el significado, esclarecer el significado desde el punto de vista del lenguaje, es decir, del texto legal desde el punto de vista del lenguaje. Es decir, ¿qué es lo que dice esta norma? ¿Cuáles son los significados posibles que puede tener las palabras que ha utilizado el legislador? Eso es el sentido de la interpretación literal.
Cuando cuando el intérprete establece el sentido literal, allí pone una frontera, pone una limitación, pone pues como una especie, hace como una especie de castillo, que de allí no se puede salir, o sea, una especie de corral, vamos a decirlo mejor, una especie de corral de ahí, de la cual él no puede salirse. Y no puede salirse, ¿por qué? Porque si se sale de allí, al momento de interpretar, él se está convirtiendo a su vez en legislador, está distorsionando lo que dice el legislador y se está convirtiendo él a su vez en legislador. Entonces, el sentido literal posible, después que uno hace la interpretación literal, el sentido literal posible del texto va a ser el límite de cualquier tipo de interpretación que se haga después desde el punto de vista teleológico. ¿Qué es la interpretación teleológica? Bueno, cuando el juez o cuando el intérprete trata de desentrañar el significado de acuerdo de la norma, de acuerdo a la voluntad de la ley. Y para eso entonces él tiene que apoyarse en el bien jurídico, en qué fue lo que el legislador histórico quiso proteger con esa norma. También es posible que se valga de otros métodos complementarios a este método teleológico, como podría ser el estudio comparativo con otros ordenamientos, el estudio histórico, la evolución que ha tenido esa norma desde el punto de vista de nuestro ordenamiento o de otros ordenamientos, y también, claro, la confrontación de esa norma con otro sistema, que es lo que llaman con todo el sistema jurídico, sobre todo con los principios y valores constitucionales, que es lo que llamaríamos un estudio sistemático. En todo caso, el intérprete, el juez, en el momento de interpretar la ley, antes de aplicarla, bueno, él, para desentrañar cuál es la voluntad del legislador, él deberá, que es lo que llamamos la interpretación teleológica, él deberá tener en cuenta entonces cuál es el bien jurídico tutelado, qué fue lo que quiso el legislador en aquel momento proteger, y quizás pues se pueda valer también de lo que se ha dicho al respecto en otros ordenamientos. Tiene también que tener en cuenta los principios, valores constitucionales, lo que dicen otras normas del ordenamiento, también el sistema en su conjunto, debe tenerlo en consideración, y de esa manera llegar a la conclusión de cuál es de todos los sentidos posibles que pudiera tener el texto legal desde el punto de vista gramatical, escoger uno de ellos como el más apropiado de cara pues a determinar si aplica o no aplica esa norma, ese dispositivo en el caso concreto. Entonces, esto es lo que llamaríamos la interpretación teleológica. O sea, en la interpretación teleológica lo que buscará el intérprete es encontrar la voluntad de la ley. Y para encontrar la voluntad de la ley, él tiene que apoyarse en el bien jurídico tutelado, podrá hacer derecho comparado, estudios históricos, tendrá que tener en cuenta el sistema. Esto es lo que llamamos el estudio, como dije, estudio sistemático, el estudio comparativo y el estudio histórico, que son métodos complementarios, y teniendo pues todos estos elementos, llegar a una determinada conclusión y decir, el sentido que yo le doy, o que debe dársele a esta disposición, teniendo en cuenta todas estas evaluaciones que he hecho, es el siguiente. Ahora, ese sentido que le está dando no se puede salir del corral o del castillo que mencioné hace un momento. Si yo me salgo de ese castillo, pues estoy entrando ya en el campo de la analogía prohibida. Estoy yo creando una norma, quizás lo que estaría yo haciendo al final es como creando una norma particular para ese caso, totalmente divorciada de lo que dice textualmente la ley. Yo no puedo desconocer el sentido literal posible de la ley al momento de aplicarla. Eso es lo que quiero que tengan en consideración de cara pues a este tema. O sea, yo no puedo de ninguna manera distorsionar lo que dice la ley. Es decir, que el sentido literal posible es el límite de cualquier interpretación teleológica. ¿Cuáles son las formas de interpretación de acuerdo entonces a los medios? La interpretación literal y la interpretación teleológica. Pero la interpretación literal va a ser el límite de la interpretación teleológica. Pero ¿cuál es el límite? Límite en el sentido de que el conjunto de significados posibles desde el punto de vista literal de la norma no podrán ser extendidos, no podrán ser distorsionados, no podrán ser de ninguna manera no tomados en cuenta por el juez o por el intérprete en general al momento de aplicar la ley. Es decir, el sentido literal posible del texto legal ha de ser pues entonces el límite de toda interpretación de carácter teleológico.
Yo repito, no puedo no tomar en consideración, darle la espalda a lo que dice literalmente la ley para yo, no sé, satisfacer, por ejemplo, el interés que tengo de proteger al bien jurídico. O sea, cualquier finalidad de protección del bien jurídico ha de tener en todo caso como límite impretermitible, como límite intraspasable, la voluntad, perdón, intraspasable, el sentido literal posible del texto legal. Yo no puedo traspasar de ninguna manera el sentido literal posible del texto legal al momento de interpretar la ley. En cuanto a los resultados de la interpretación, esto del tema de los resultados, podríamos decir, si en los términos más sencillos, podríamos decir que es aquello, o sea, los resultados de la interpretación es aquello que podemos encontrar luego de interpretar, o sea, es decir, la conclusión a la que podemos llegar luego de haber interpretado lo que dice la ley. Teniendo en cuenta esos resultados, se puede hablar de distintas formas de clasificación. Hay quienes hablan pues de la interpretación declarativa. La interpretación puede ser también restrictiva, de acuerdo a los resultados, y también la interpretación podría llegar a ser extensiva. Vamos a explicar brevemente en qué consiste todo esto. Fíjense, cuando el sentido literal de una norma, de una regla, de un texto legal, se corresponde plenamente con la voluntad de la ley, con la voluntad de la ley, teniendo en cuenta la voluntad del legislador histórico. Cuando hay una correspondencia, entonces, entre la interpretación literal y la interpretación teleológica del texto, estaremos hablando de una interpretación declarativa. O sea, cuando yo interpreto, digo, bueno, un momentico, aquí, es decir, la voluntad de la ley se corresponde con lo que dice textualmente la ley, con el sentido literal posible, pues entonces la interpretación será una interpretación declarativa. En cambio, estaremos en presencia de una interpretación restrictiva cuando literalmente la ley dice mucho más de aquello de lo que quería. En otras palabras, o sea, cuando el sentido literal posible de la ley, o sea, la interpretación será restrictiva cuando el sentido literal posible de la ley vaya más allá de la voluntad del legislador o de la voluntad de la ley, o sea, de la voluntad de la ley en sentido estricto. Vamos a poner esto, vamos a buscar un ejemplo de cuál sería una interpretación restrictiva. Bueno, fíjense, mire, en la Constitución hay una norma que es el artículo, si no me equivoco, no tengo la Constitución aquí, el artículo, creo que es el 333 de la Constitución, el numeral octavo, cuando se habla de las atribuciones del presidente de la República, se dice allí en ese numeral, creo que es el numeral octavo, de todas maneras por favor revisen, pues no tengo la Constitución aquí a la mano, dice que dentro de las facultades que tiene el presidente estará la de dictar decretos leyes. Claro, allí no hay ninguna limitación, fíjense ustedes. Entonces, cualquiera que lee literalmente ese texto legal, ese texto, bueno, que en este caso tiene rango constitucional, pues entonces podría decir, bueno, el presidente, entonces el Ejecutivo puede dictar decretos leyes en cualquier materia, inclusive en la materia penal. Es más, eso es lo que ha venido haciendo los últimos años. Es más, el Código Orgánico Procesal Penal, el Código Orgánico de 2012 fue consecuencia de un decreto ley del presidente de la República. Creo que eso también lo mencioné en algún momento. Entonces, claro, si nosotros nos quedamos con la interpretación literal, bueno, diría, bueno, mira, es decir, aquí el legislador y el legislador constitucional ha permitido que el presidente pueda dictar decretos leyes. Ahora, si uno hace un análisis estricto de esa disposición y lo contextualiza con los principios, los valores constitucionales, si uno, con la evolución histórica de nuestro ordenamiento desde el punto de vista constitucional, uno tendría que decir, momentico, no, o sea, esto no puede ser interpretado de una manera tan amplia,
sino que esto tiene que ser interpretado de una manera restringida. ¿Por qué? Oye, porque en un sistema, en un Estado de Derecho, debe regir la separación del poder. Porque en un Estado de Derecho, oye, es decir, las leyes penales, que son las que afectan al común de los ciudadanos, oye, deben ser creadas por los propios ciudadanos, por sus representantes. Es decir, por el legislador, que es el representante, y que allí en la Asamblea Nacional es que se van a escuchar todas las opiniones. Y no puede las leyes penales ser creadas por la voluntad de un solo sector de la población, de un solo sector político de la población, de la sociedad. Y ese es el significado de los valores, del significado y del sentido que tienen los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, es decir, no pudo de ser de ninguna manera la voluntad del legislador, del legislador constitucional, la de otorgarle al presidente de la República la facultad de dictar leyes penales. Ustedes tienen, por cierto, un trabajo escrito por mí sobre este tema en el aula virtual, así que por favor, bueno, ya yo lo había recomendado con anticipación, pero bueno, pueden revisarlo a los efectos de este punto en particular. Lo que quiero destacar es que entonces esa norma constitucional tiene que ser interpretada restrictivamente. Eso sería un ejemplo de una interpretación restrictiva. Es decir, que si bien literalmente el presidente podría dictar decretos leyes en cualquier materia de acuerdo a la lectura superficial, literal de esa disposición, bueno, pero en un sentido estricto, en un sentido tomando en cuenta la voluntad que tuvo que tener el legislador constitucional al momento de crear esa disposición, pues eso tiene que necesariamente, el resultado tiene que ser el de restringir ese sentido y por lo tanto solamente llegar a la conclusión de que las leyes penales solamente pueden ser creadas por la Asamblea Nacional y nunca por el presidente de la República mediante la vía del decreto ley. Es decir, es verdad que literalmente no hay una reserva legal en la Constitución, literalmente no la hay, pero es que simplemente evaluando, examinando los valores, los principios fundamentales en que se inspira nuestra Constitución y además de la evolución histórica de nuestro ordenamiento constitucional, pues uno tiene que llegar a la conclusión de que necesariamente las leyes penales en un Estado de Derecho, como debería serlo Venezuela, deben ser expresión de la voluntad popular. Las leyes penales, como decía Beccaria, y lo he citado en otra oportunidad, deben ser pactos de hombres libres y no ser la concreción del propósito o el fin particular que pueda tener un sector político de la población. Es decir, eso es el sentido teleológico, esa es la voluntad que solamente podría tener el legislador constitucional en un Estado de Derecho, que es la idea que inspira, o uno de los principios fundamentales que inspira la Constitución venezolana. Entonces, eso sería entonces, bueno, para concluir, pues un ejemplo de interpretación restrictiva. Y bueno, por último tenemos la interpretación extensiva. La interpretación será extensiva cuando la ley utilice un lenguaje muy restringido, o sea, cuando la voluntad de la ley sea mucho más que lo que dice literalmente el legislador. Eso sería, es decir, esta es la forma de interpretación que más dudas puede traer, porque puede degenerar en analogía. Es decir, podría degenerar en analogía. Y claro, el límite siempre estará en el sentido literal posible. ¿Por qué podría esto degenerar en analogía? Oye, porque se me está diciendo aquí es que, bueno, que el legislador, o sea, que lo que dice literalmente la ley es muy poco. Y que la voluntad del legislador, la voluntad de la ley, que es la tesis que hemos asumido, la voluntad de la ley va mucho más allá. Fíjense, un ejemplo de una interpretación extensiva sería en el caso que pusimos de la tarjeta electrónica, que nosotros aplicásemos allí el 453 numeral quinto.
Eso sería un ejemplo de interpretación extensiva. ¿Por qué? Porque la palabra llave, su sentido literal posible, su sentido literal posible podría abarcar a la tarjeta electrónica, teniendo en cuenta las consideraciones que hice con anticipación. Pero su sentido literal más estricto no lo permitiría. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la interpretación extensiva? Bueno, que en la interpretación extensiva el sentido literal más estricto no es el que se toma, sino que dentro del conjunto de los sentidos literales que se le puede dar al texto legal, podría dársele uno que quizás esté un poco más alejado, pero que se encuentre en el mismo contexto, dentro del mismo fin, dentro del mismo propósito de protección, que sería, por ejemplo, lo que ocurriría con el caso de la tarjeta electrónica. Porque ¿para qué se establece la tarjeta? ¿Para qué se establece el sistema donde se mete la tarjeta? Para proteger la propiedad. ¿Por qué se agrava la responsabilidad penal cuando se usa una llave falsa o se rompe una cerradura? Se agrava la responsabilidad penal porque esos son medios o instrumentos para darle mayor protección al bien jurídico, para darle mayor protección a la propiedad. Y siendo así, por eso es que el legislador pues incrementa, castiga con mayor severidad el hecho. Entonces, el sentido de regulación vendría a ser entonces en definitiva el mismo. Y por esa razón es que uno podría decir, mira, se podría extender quizás un poco más el significado de la palabra llave para abarcar algo que inicialmente no entraría dentro de su significado, como sería el de la tarjeta electrónica. Fíjese, porque aquí lo importante, eso sí, quiero destacarlo nuevamente, aquí lo importante es que no se tergiverse lo que dice literalmente la ley. O sea, que no se destruya el lenguaje en la aplicación de la ley. Es decir, yo no estoy destruyendo el lenguaje de ninguna manera, no estoy dándole un sentido distorsionado al lenguaje cuando hablo de una llave electrónica. Aunque realmente en el sentido literal, estricto, no sea una llave. Eso, en un sentido más amplio, es una llave y el sistema es una cerradura. Y bueno, de ninguna manera yo utilizo impropiamente el lenguaje utilizando estas palabras, estos términos, es decir, refiriéndome a la tarjeta, refiriéndome al sistema como llave o como cerradura. No hay una tergiversación. Entonces, siendo de esa manera, siendo de ese modo, yo estaría dentro del campo todavía de la interpretación legítima, si no me saldría del corral que he señalado constituye el sentido literal posible del texto. Lo que yo no puedo es salirme del corral, y si me salgo del corral, entonces estoy entrando en el campo de lo que se llama la analogía prohibida. Y en ese caso sí, evidentemente, pues no podría legítimamente aplicar la ley penal, porque eso sería más bien un procedimiento contrario al principio de la legalidad. Recuerden que una de las consecuencias, una de las garantías penales que deriva del principio de legalidad es precisamente la prohibición de la analogía. Entonces, un ejemplo, como les dije, de interpretación extensiva sería, pues, en el caso del uso de la llave, de uso de la tarjeta electrónica, utilizar la agravante, es decir, poder aplicar la agravante relacionada con el uso de una llave falsa, porque eso sería una tarjeta falsa, pues sería una llave falsa, y bueno, de esa manera pues no creo que se estaría desnaturalizando la aplicación de la ley. Bueno, el último punto, y con esto terminamos este tema, va a ser el de la interpretación y la analogía. Sobre esto ya yo había hablado en temas anteriores y de alguna manera también lo he señalado en esta clase. Miren, la analogía es un medio constituye fundamentalmente un medio para integrar las lagunas de la ley. Es decir,
cuando no hay una norma legal que regule el caso, es que se acude a la analogía para aplicar una norma que sea semejante, que tenga una misma motivación, pero que no de una manera precisa sea aplicable a ese hecho. Es decir, la analogía es entonces una forma de integrar las lagunas de la ley. La analogía comienza cuando termina la interpretación. O sea, si yo interpreto las normas del ordenamiento y no encuentro una norma, una regla en la cual incluir el hecho, el caso que estoy analizando, entonces, bueno, ahí es donde podré empezar a pensar en analogía. Es decir, bueno, un momentico, aquí hay una norma que regula un caso semejante. Bueno, entonces esta norma es aplicable o no es aplicable. A eso es lo que se refiere, incluso pues el artículo 4 del Código Civil. Dice el artículo 4, dice, cuando no hubiera disposición precisa de la ley, se tendrán en consideración las disposiciones que regulan casos semejantes o materias análogas. A los fines, bueno, precisamente de aplicar esas reglas, esas disposiciones que regulan casos semejantes, a fin de aplicarlas a ese caso que no está previsto. Es decir, como les dije, la analogía comienza cuando termina la interpretación. Ahora, en el derecho penal, por imperativo del principio de legalidad, la analogía está terminantemente prohibida. O sea, si un hecho no está prohibido, si un hecho no está previsto en la ley penal como delito, si una sanción no está prevista, yo no puedo utilizar una regla, una sanción que regule un caso, que prevea un caso semejante. O sea, lo que no está permitido está, lo que no está prohibido está permitido en el derecho penal. Si yo no puedo estar haciendo analogía y mala parte, es decir, analogía para crear delitos, penas o medidas de seguridad. Eso es lo que está prohibido. Más adelante, bueno, creo que lo he dicho, pero de todas maneras más adelante lo veremos con más detalle. Sí cabe la analogía para favorecer al reo en determinados casos, por ejemplo, en materia de atenuantes, en materia de causas de justificación, en materia de causas de inculpabilidad. ¿Se puede utilizar analogía? Sí, se puede utilizar analogía, pero no se puede utilizar analogía ni para agravar la responsabilidad penal, ni para calificar un hecho como delito, ni para castigarlo. Entonces, la analogía está terminantemente prohibida. Ahora, que la analogía esté prohibida en el derecho penal para crear delitos, penas o medidas de seguridad, no significa que usted no utiliza o no pueda utilizar analogía para interpretar. La interpretación de la ley siempre de alguna manera implica el uso de la analogía. Usted cuando interpreta la ley generalmente lo que hace es comparar aquel hecho que se le presenta para su juzgamiento, para su valoración, lo comparará con lo que dice textualmente el texto legal, y esa comparación, pues, de alguna manera, pues, conduce a hacer evaluaciones desde el punto de vista analógico. O sea, es decir, esto es semejante o no es semejante lo que dice acá. Se puede compaginar lo que ocurrió con esto que dice o ha mencionado o ha descrito el legislador en la ley. Eso, es decir, ese procedimiento es totalmente válido en el derecho penal. ¿Usted puede hacer analogía? Sí, mira, yo puedo, decir, es una analogía el decir que la tarjeta electrónica constituye una llave. Es una analogía, pero una analogía, y aquí es donde viene la diferencia con la analogía prohibida, es una analogía dentro del corral. Es una analogía dentro del sentido literal posible del texto legal. No es una analogía que signifique que yo esté ya como legislador decidiendo qué es lo que está prohibido y lo que está permitido. No, lo que está prohibido es lo que dice la ley. Ahora, yo puedo hacer una analogía dentro de el significado que puede dársele a lo que dice la ley, a lo que dice la prohibición legal. Esa analogía está totalmente permitida en nuestro ordenamiento. Por ejemplo, fíjense, para ir a otro ejemplo de una interpretación extensiva dentro del sentido literal posible. Fíjense, cuando nosotros hablamos de la
hablamos de las medidas de seguridad, de los límites de las medidas de seguridad, una pregunta que hicimos fue si el límite de los 30 años, que se le habla el artículo 44, numeral tercero de la Constitución, dice que las penas no pueden extenderse más allá de 30 años. Bueno, en un momento preguntamos, cuando hablamos del tema de las sanciones penales, si ese límite era también aplicable a las medidas de seguridad. Ahora, si yo interpreto literalmente, fue lo que dije yo en aquel momento, si yo interpreto literalmente que ahí dice pena, pues no puedo meter allí las medidas de seguridad. Entonces eso significa que una medida de seguridad aplicada, por ejemplo, a un inimputable, podía durar más de 30 años. Oye, pero ¿qué diferencias materiales existen o sustanciales, reales, existen entre las penas y las medidas de seguridad? Las diferencias son netamente formales, pero hay una diferencia. Es más, las medidas de seguridad pueden ser más aflictivas que las penas porque son indeterminadas. Es decir, usted sabe cuándo comienza y no sabe cuándo termina una medida de seguridad. Entonces, es decir, el sentido literal posible de la palabra pena no tiene por qué no abarcar a las medidas de seguridad cuando se trata de medidas que privan la libertad de la persona. ¿Qué fue lo que el legislador constitucional quiso proteger con el artículo 44, numeral tercero? La libertad de las personas. El derecho a la libertad lo tienen tanto los imputables como los inimputables. Entonces, es decir, vamos a proteger a los imputables, entonces las penas no pueden superar los 30 años, pero las medidas de seguridad sí pueden superar los 30 años, pueden ser perpetuas. Y entonces la libertad de los inimputables no importa. Para nada, es el derecho a la libertad que tienen. Es decir, sería pues inconsecuente, incoherente con los mismos principios constitucionales llegar a una conclusión como esa. Entonces, dentro del sentido literal posible de la palabra pena, o sea, dentro del corral, estaría pues utilizar esta regla para también aplicarla a las medidas de seguridad. Y no estoy haciendo analogía de ninguna manera, estoy dentro del sentido literal posible del texto legal. Porque las penas y las medidas de seguridad son sanciones igualmente aflictivas contempladas en el ordenamiento. Y y limitan el mismo derecho fundamental, por lo menos en las penas privativas de libertad, el mismo derecho fundamental que es la libertad del hombre. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues entonces, es decir, pareciera que el significado más acorde con los principios constitucionales que debería dársele a ese 44, numeral tercero, a la forma que se reguló esa limitación de a 30 años en ese artículo del constitucional, sea de que abarcar no solamente a las penas en el sentido estricto de la palabra, sino también a las medidas de seguridad. Y eso sería pues también una interpretación extensiva, pero dentro del corral, no fuera del corral. Si cuando la interpretación, entre comillas, extensiva, y digo entre comillas por lo que voy a decir ahora, sale del corral, eso no es interpretación extensiva, no es realmente una interpretación extensiva, sino será una analogía. Y si esa analogía es desfavorable al reo, eso es una analogía prohibida por el principio de la legalidad de los delitos y de las penas. Miren, yo siempre pongo el ejemplo, y creo que este ejemplo ya lo di en clases anteriores, pero bueno, lo voy a dar nuevamente para que se entienda esto de la analogía dentro del corral o la analogía fuera del corral. Fíjense, hay quienes dicen que los boxeadores, que los karatecas, etcétera, que sus manos son armas, que sus manos constituyen armas. Hay quienes dicen eso, que son armas blancas. Entonces, claro, si un karateca le da pues unos golpes a una persona y la mata o la hiere, entonces la pregunta sería, entonces se podría aplicar la agravante de arma al caso concreto. Oye, para ello, pues eso, las manos, habría que entender que se encuentran abarcadas por el artículo 428, que ya mencioné, que leí en su momento, voy a leerlo nuevamente, dice, para los efectos de los capítulos de este título, se reputan armas, además de las de fuego y de las blancas,
los palos, las piedras y cualquier otro instrumento propio para maltratar o herir. Ahora, podríamos decir que las manos constituyen un instrumento. Claro, si vamos a tergiversar el significado de la palabra instrumento, sobre todo cuando se trata de una parte del cuerpo humano como son las manos, si la vamos a tergiversar, sí, pero si vamos a darle el sentido a la palabra instrumento, que es medio, algo externo a la persona, lo cual yo puedo, a ver, yo las armas las puedo esgrimir, las puedo agarrar, las puedo utilizar. O sea, yo no puedo decir, oye, tengo mis manos, estoy armado aquí con mis manos. O sea, eso es tergiversar el sentido de las palabras del legislador. Es como también, creo que mencioné el ejemplo de una pared. Yo le agarro a una persona y le pego la cabeza contra la pared en varias oportunidades. Y entonces, bueno, viene alguien y dice, no, bueno, entonces él se valió de la pared para matar a esta persona o para herir a esta persona. Entonces, bueno, entonces eso es un arma. Sí, oye, perfecto, un arma. Así que entonces que si yo me pego de la pared, me agarro la pared, estoy armado de la pared. O sea, esto es salirse del corral del sentido literal posible de la ley. Y por lo tanto, cuando uno hace llega a ese tipo de conclusiones, eso sería una analogía prohibida, una analogía contraria al principio de legalidad. Bueno, en conclusión, entonces la analogía ¿se puede aceptar en el derecho penal? Sí, se puede interpretar en el derecho penal para interpretar la ley dentro de su sentido literal posible. Pero toda interpretación, toda interpretación que rebase el sentido literal posible de la ley, eso va a ser una analogía que podrá ser prohibida si perjudica al reo. O sea, si es para crear agravantes, delitos, penas o medidas de seguridad, eso es una analogía prohibida por el principio de legalidad y se podrá admitir esa analogía solamente cuando favorezca al reo. Una pregunta que yo siempre hago y que quiero insistir sobre ella para terminar la clase. ¿Por qué se prohíbe la analogía en el derecho penal? La analogía se prohíbe en el derecho penal para darle garantía, certeza a los ciudadanos acerca de lo que está prohibido o lo que está permitido. Si los jueces pudieran hacer analogía para establecer delitos, penas o medidas de seguridad, entonces nadie podría saber qué es lo que está prohibido. O sea, porque sería como decirme a mí, mira, este es el Código Penal, aquí están los delitos, las penas, pero no solamente va a ser delito y ni se van a castigar con penas, con las penas establecidas aquí, sino también con todas las que le parezca al juez, en el caso concreto, se parecen a lo que dice aquí. Entonces, si a mí me dicen a mí que no solamente están prohibidos los hechos que se señalan acá, sino que estarán prohibidos también todos los que se le ocurra al juez, en el momento de aplicar la ley, que se parecen a alguna de las prohibiciones establecidas aquí, pues entonces yo no sé realmente qué está prohibido, qué está permitido, y yo no sé, por lo tanto, entonces cómo regir mi conducta de cara a mi comportamiento, de cara a lo que pueda hacer o no hacer en la sociedad. O sea, ¿cómo rijo mi conducta? ¿Qué es lo que está prohibido? ¿Qué es lo que está permitido? No lo sé, porque está prohibido no solamente lo que dice el legislador, sino también lo que le parezca al juez, que se parece a lo que dice dice el legislador. O sea, pues es un juego de palabras, pero realmente, entonces, pero es realmente el problema que se plantearía cuando se admite la analogía. O sea, cuando se admite la analogía en el derecho penal, pues se abre una puerta que nunca se puede volver a cerrar, se abre la puerta de la arbitrariedad, se abre la puerta de la discrecionalidad en la aplicación de la ley, lo cual es propio de sistemas antidemocráticos, de sistemas autoritarios, de sistemas sobre todo de carácter colectivista, comunista, socialistas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, con esto hemos terminado el tema número 8, el tema de la interpretación. Ya nos quedarían entonces los temas relativos a la validez de la ley penal. Ya pues más adelante estudiaremos entonces la validez personal, la validez espacial, el tema de la extradición y por último el tema de la validez temporal de las leyes penales.